en ese análisis Gray que se hizo, que esa metodología es muy importante porque se llega a la evidencia, se plantean varias preguntas pico que se hacen por un grupo de personas que tienen experiencia en el tema y en realidad estaba también planteada la pregunta de la paciente embarazada. Que si tenía riesgo o no tenía riesgo. Fue interesante porque antes de eso, pues algunos países decían, no, no internamos la embarazada no tiene problemas, pero lo bien que estaba pasando es que la embarazada fallecía. Entonces se recolecta, es una metodología muy interesante porque se recolecta todo lo publicado de años anteriores. Y se analiza, hay gente que es experta en metodología Gray, entonces analizan este artículo sirve, este artículo no sirve, y entonces al final ponen y sirven, ponen la evidencia. Y de ahí muchos de los aspectos que hemos hablado hoy, mientras vienen de ahí. Entonces, la pregunta, ¿qué hay de nuevo evidencia? Las directrices. Las directrices se hicieron en el 2020 y del 2020 al 24 hay algunas cosas publicadas en embarazadas que les voy a enseñar, pero prácticamente anda parecido. Las dificultades, ahí también la clasificación y el manejo. Entonces, la posibilidad de que una embarazada se enferme es la misma que cualquiera. Es decir, si quieren hacer algo, ojalá que la embarazada no se enferme de dengue, porque la complicación se puede presentar. El cuadro clínico, por supuesto que igual, y de ahí que toda embarazada con dengue, desde que la vemos, mejor la hospitalizamos. No tiene signos de alarma, no hay problema. El embarazada no aplica, pertenece al grupo A, no, las embarazadas son B1. El cuadro clínico es el mismo, tal vez haya un poquito más de rash en la embarazada, pero vean que es el mismo. Ahora, si ustedes preguntan cuál es la evolución, pues la embarazada sin signos de alarma va a tener un parto y un puerperio normal, va a tener una evolución satisfactoria, lo más que le va a pasar al niño, las IgG, y a veces niñitos pequeños se ponen en contacto con otro virus y pueden hacer un dengue grave, pero eso es lo más. Ahora, la que tiene signos de alarma o dengue grave sí tiene un riesgo grande de muerte materna y fetal. Entonces, esto que les decía, se revisó y así como cada una de las respuestas que con toda seguridad hemos dado el día de hoy, incluso ahí está lo de las plaquetas, todo está ahí. Y eso es bueno que ustedes puedan leer esas directrices y ver, hay cantidad de artículos, está el análisis muy interesante para poder decir, bueno, esto basado en la evidencia no debe hacerse, está contraindicado. Entonces vea que entre los criterios que queríamos saber, vea que apareció la embarazada, muy interesante eso. Ahora, toda embarazada se hospitaliza. ¿Dónde se hospitaliza? En un servicio de ginecobstetricia. El ginecólogo y el obstetra deben de ya asumir el manejo de la paciente con dengue embarazada. No somos nosotros los de medicina interna, de pediatría, no, son ellos. Y por supuesto, pues sí se clasifica, porque puede ser un dengue sin signos de alarma, puede ser un dengue con signos de alarma, puede ser un dengue grave. Ideal las internamos desde el principio y aunque son dengues sin signos de alarma, a la hora de agruparlas pertenecen al grupo B1. Se internan para observarse. Por supuesto que hay que hacer un control obstétrico, fetal, y hay algo ahí muy importante. La embarazada no debería tener su parto durante el tiempo que tiene dengue. Porque si extravasa ya van a ver ustedes lo que le pasa. Pero eso es un consenso que el obstetra y su grupo tienen que analizar la paciente y tomar una decisión, porque ya cuando está con dengue grave muriéndose, ya no es la decisión de que no tenga el parto, porque ahí ya el asunto es diferente. Entonces, estos metaanálisis han salido después de la publicación del análisis Gray, y vea que esto más que todo para ilustrar aparece, y este es un estudio de 4 casos que se hicieron, y vean qué interesante ahí, mujeres jóvenes en Indonesia, la mayoría son del tercer trimestre de embarazo, ahora con un cuadro clínico de dengue, incluso confirmado, pero vean ustedes la evolución. El caso 1 hizo un dengue grave y falleció.
El niño, vean el Asgard, que tienen esos niños tan bajitos. Vean, por ejemplo, el 2, el mismo. Dengue con signos de alarma, le hicieron una cesárea y estuvo entubada. Vean el Asgard del niño, bajito. Y vean la otra también, una cesárea electiva y lo que tuvo ella. Lo mismo la otra y falleció. Entonces, de 4 fallecieron 2, pero entonces, ¿qué concluyen por lo menos en ese artículo? Y que esto no está, o sea, no es nada novedoso, ya las directrices lo habían dicho desde antes. Entonces, al finalizar el tercer trimestre, el asunto se complica porque el volumen plasmático aumenta aproximadamente un 40%, y ahí la hemoconcentración va a ser difícil verla, enmascara la hemoconcentración, y también el dengue en el periparto y el parto tiene mayor riesgo de morir la madre y el niño, y ahorita les voy a decir por qué. Este endotelio que sufre el problema con la extravasación por la fuga de plasma también puede afectar la circulación del feto, produciendo efectos adversos, como vieron ustedes esos Asgard tan bajos. Entonces la hospitalización tardía, lo mismo que estamos diciendo ahora y se dijo desde hace tiempos, tiene en riesgo el binomio madre e hija. Y entonces la cesárea, aunque es selectiva, si inicia labor de partos, también tiene sus riesgos, y si es que van a tener una cesárea electiva, ahí tendría que ser una cesárea con anestesia total y no raquidia, porque ahí punzar también es problema, y las plaquetas deberían estar para arriba de 50,000. Ahí se juega una posibilidad. Entonces, eso es ilustrando lo que ya se había visto en las directrices, y ustedes van a ver en las directrices. Por ejemplo, miren estas 44 embarazadas, todo el seguimiento que les hicieron. Vean que hemorragia posparto es frecuente, que muchas veces lleva a la muerte, y lo mismo la muerte neonatal. Entonces vean que el embarazo, dengue embarazo afecta negativamente en el binomio madre-hija, y esos sangrados pospartos son que a veces terminan en desenlaces finales. También la muerte del feto y la muerte de la madre. Pero entonces nosotros decimos, bueno, ¿por qué? A ese artículo es viejito, pero es interesante. Ese artículo dice que la producción de citoquinas que se producen por este mecanismo inmunológico cuando el paciente comienza a extravasar, lo que podría producir es que es el responsable de la dilatación del cuello y el inicio de la labor de parto. Entonces, estas condiciones ponen en riesgo la vida de la madre y del feto. Entonces, ¿para qué la internamos desde el principio? Para analizarla, para tomar decisiones si van a poner tocolíticos o van a evitar que tenga su parto, porque lo peor que le puede pasar a una embarazada es extravasar, porque de fijo va a tener su parto, y entonces ahí vienen los problemas. Si es que tiene sufrimiento fetal, la van a llevar a sala, y probablemente después de que tenga va a sangrar y se va a complicar la paciente, y más de una ha muerto, y a veces hasta los niños han muerto. Entonces, este daño que es transitorio en el endotelio también tiene un efecto adverso en la circulación placentaria, y eso les va a causar esos niños que fallecen o esos niños que nacen con esos Asgard tan comprometidos. Entonces, el manejo de la embarazada, yo diría que es fácil: internarla, vigilarla, detectar los signos de alarma. Pero si la embarazada ahí está en el último trimestre, comienza a extravasar, ahí prepárese para un escenario muy terrible, difícil de modificar, porque todo está en contra. Las citoquinas van a dilatar el cuello, si es al principio va a tener su aborto, si es en el medio va a tener su parto prematuro, y si es al final, el asunto se complica. Entonces, siempre la clasificamos, y aunque este es el escenario ideal para una embarazada, que se mantenga internada sin signos de alarma, pero bueno, si progresó aquí, lo ideal sería que en ese momento hayamos tomado la decisión de evitar que tenga su parto en ese periodo y en este también, ¿verdad?
Por eso la internamos, la vigilamos, la monitorizamos. Ahí el personal de obstetricia es el responsable de hacer eso. Ahora, aquí ya lo dijeron, pero ¿qué sería el peor escenario? Que llegue una embarazada y que todo le salga la pruebita negativa y le diga, no, tranquila, la fiebre y el dolor de cuerpo es cualquier cosa, es una infección urinaria, pero usted no tiene dengue. Y he visto más de uno en la revisión que hago yo de fallecidos de algunos países que ya cuando llegan chocadas y era un dengue. Entonces vean qué responsabilidad. Entonces, este grupo B1, que es la embarazada con dengue, sin signos de alarma, muy bien, la internamos, la ve los tetra, ustedes en la guía la tienen bastante amplia. Fue uno tal vez de los primeros países que puso bastante con respecto a qué hacer. Estuvieron unos obstetras ahí en la elaboración de la guía y ellos dijeron, bueno, se puede utilizar tocolíticos para evitar el parto durante la evolución de dengue y ahí lo explican bien y más bien eso lo han tomado muchos médicos de otros países, esa partecita. La guía de ustedes yo la he visto en otros países en esa parte donde ellos están discutiendo eso. Por supuesto, le estamos tomando los signos, estamos haciendo la curva febril. ¿Por qué? Porque nos interesa saber cuándo desaparece la fiebre. Ahora le damos paracetamol, la hidratamos, estamos vigilando de la diuresis, estamos vigilando todo. Y si la paciente embarazada desaparece la fiebre, sin tomar paracetamol, ya cumplió 48 horas y ya el ginecólogo dice todo está bien, perfecto, la paciente puede irse para la casa. Claro, esa paciente, por supuesto que va a ser una paciente que tuvo dengue en el embarazo, probablemente le pasó la IgG al niño y entonces ojo con eso. Entonces vean qué fácil, qué noble, qué fácil. Pero si lo hacemos a tiempo y lo hacemos bien programado y lo hacemos discutido y lo hacen con responsabilidad internándola oportunamente. Y ahí está cuando darle de alta. Si todo está bien y el ginecólogo dice todo está bien, para la casa no hay problema. Los signos de alarma son los mismos de la embarazada, pero yo quisiera preguntarles a ustedes si será fácil distinguir una embarazada extravasando con un dolor abdominal intenso y continuo con una embarazada en labor de parto. ¿Será fácil eso? No es fácil. Sinceramente no es fácil. Y también ahí aparece que si será un síndrome de Hell y entonces ya ven las plaquetas bajas y ven las transaminasas altas y sinceramente ahí es donde comienzan las confusiones porque no es fácil. Entonces es mejor que la paciente internada la estemos vigilando, ya le usaron los tocolíticos y si hizo signos de alarma, perfecto, porque está claro, lo estamos entendiendo y es probable que no tenga su labor de parto porque ya tomamos las precauciones antes de eso. Ahora, es lo que yo les digo, ahí eso es terrible y lo he visto y si eso les pasa, ahí tiene que sentarse los tetra, tiene que sentarse el internista, tienen que sentarse a analizar el caso porque en realidad si es un síndrome de Hell, el tratamiento es cesárea. Y si es un dengue, ese no es el tratamiento es otro. Y eso tal vez yo diría que eso es de lo más difícil, de lo que más preguntan y de lo que más mata, de lo que más confunde, eso. Pero si lo vemos y la detectamos desde el inicio, le vamos viendo el seguimiento. Cuando nos llegue emergencia van a ver ustedes qué difícil es eso, poder distinguir qué de los dos es, porque es complicado, se parecen mucho y para peor los exámenes a veces no ayudan mucho porque los dos bajan plaquetas. Los dos elevan transaminasas. Si bien es cierto, pues el gel puede hacer anemia hemolítica, el dengue no la hace, pero no todos los gel hacen anemia hemolítica, entonces ahí comienzan las confusiones. Ahora, tenemos un algoritmo para la paciente embarazada que tiene signos de alarma. Es el mismo que ya hemos discutido en una paciente sana. Entonces, a esa paciente le vamos a dar un acompañamiento, le vamos a pasar los 10 ml por kilo en una hora, vamos a valorarla, la volvemos a valorar y la vamos valorando hasta que tenga ya 48 horas sin ninguna complicación, no le pusimos más, no nos progresó al choque y todo va perfecto con ella. Y ojalá que no, en ese momento no tenga
las contracciones. Ahora, si la paciente tiene comorbilidad, es el mismo algoritmo de que habíamos hablado de adulto con comorbilidad. Lo que pasamos es 5 ml, valoramos, vamos disminuyendo, porque esto es realmente un acompañamiento, valorando el paciente, como lo hemos dicho, cada hora. Es tedioso. Eso sí les puedo decir que es tedioso el acompañamiento que tenemos que dar a ella o a cualquier paciente que esté trabajando. Ahora, si ya desgraciadamente nos llegó a dengue grave, ahí van a tener las dos cosas. Eso y la paciente probablemente iniciando labor de parto, chocada. Eso es una situación que hay que manejarla, probablemente internista, obstetra. Ahí en realidad la cantidad de líquidos, vean que es 10 ml. Rápido, porque está en shock. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, la PAN va a bajar, la paciente, si es joven, va a estar taquicárdica, llenado capilar puede andar en más de 2, 3. Entonces tenemos un shock compensado, que trataremos de compensar y se puede compensar. El problema sería que inmediatamente inicie labor de parto, entonces sí, claro, tenemos que llevarla. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un parto vaginal, ojalá, pero no es cesárea porque es de sufrimiento fetal. Entonces ahí comienzan después los problemas de sangrado. Hay que tomar las precauciones. Si va a sala, tendrían que pasarle plaquetas a la dosis usual que utilizamos si tuviera plaquetas debajo de 50,000. Entonces, también vendrán después los problemas de sangrado. ¿Cuánto líquido pasar? Es lo mismo. Volvemos a valorar, porque aquí aplica lo mismo. Si desgraciadamente nos llegó la paciente con un choque que ya más bien pasó de compensado y ya está más cerca de ser refractaria, porque nos dimos cuenta cuando pasamos el primer bolo que ya la paciente se congestiona y ahí ya UTI, porque ya el manejo es diferente. Ahora, si es que está ahí está en la UTI, le van a hacer el ultrasonido focus, que no es fácil por el mismo embarazo, ver la cava y ver la fracción de eyección tal vez sea fácil, pero les digo, ya es una situación bastante estresante porque estamos al frente del binomio madre-hija. Entonces es uno y el otro el que podrían salir afectados en esta situación. Esas las precauciones que les he dicho, que si tiene plaquetas debajo de 50,000 y va a ir al parto, pues transfundir la cesárea, si es que la van a hacer, jamás hacer una raquidia porque sangran. Y eso sí es verdad, esto es lo más temido y si ustedes me dicen cómo evitarlo, detecte la embarazada desde el principio, véala con el obstetra, trate que no tenga su parto, porque ya cuando comienzan a sangrar, de lo que he revisado, no aquí, por todo lado, esa es la parte más complicada y la parte que se escapa del manejo de un médico. Entonces, así como muy simple, porque me interesan más las conclusiones y que ustedes se lleven para su casa ese concepto, que la embarazada es fácil, lo que pasa es que hay que internarla desde el principio y hacer todo lo posible para que no vaya a tener su parto durante ese tiempo. Entonces, por eso, internarla oportunamente, eso lo valoran. El obstetra tiene que aprender a manejar dengue, así como todos tienen que aprender a manejar dengue. Y por supuesto, la guía de Guatemala es bien clara, es bien amplia. Ha salvado vidas en otros países. Yo he visto pacientes que se han salvado porque me han enseñado, que la han bajado de internet y me dicen, vea, esta embarazada la salvamos porque aplicamos esa guía. Y entonces y digo yo, muy bien, muy bien. Tienen cómo salvar los pacientes ustedes, hay que aplicarla. Adelante, doctor. Únicamente dos cosas. Dentro de las complicaciones de una mujer embarazada, sabemos que está amenaza de trabajo prematuro, hemorragia. La duda que tengo es si una paciente en el primer trimestre que es vista por embarazo, no importa la edad gestacional que tenga, se debe hospitalizar. Y la otra cuestión es lo difícil, una paciente en el primer trimestre de embarazo con fiebre, que muchas veces el ginecólogo que va a hacer una infección urinaria a lo mejor es dengue porque tenía fiebre y entonces confundirla hasta con una hiperemesis gravídica, los vómitos que está teniendo la paciente. Entonces, al final yo sé, pues vamos a tratar de tener
ese parto, porque una de las complicaciones también es amenaza de trabajo parto prematuro. Entonces, vamos a intentar eso. Pero mi problema es en el primer trimestre, la hospitalizamos, la vigilamos aún sin signos de alarma. La pregunta es interesante. El análisis Grace que les mostré demostró que la embarazada, no importa la edad gestacional, tiene riesgo de fallecer. Entonces, toda paciente embarazada, aunque tenga, no sé, un mes de embarazo, esa paciente debe ser hospitalizada. Hospitalizada para observarla ahí yo sé que podría ser que se confunde el cuadro clínico, pero ahí en realidad hospitalizada hay que analizar en la embarazada. Generalmente el cuadro de la embarazada es muy florido, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, como que cumple fácilmente la definición de caso. Por supuesto, podría tener dengue, podría tener una infección urinaria, podría ser en una embarazada, pero la sospecha de dengue con el nexo, con la definición de caso, nos obliga a darle ese seguimiento para detectar cuándo cae la fiebre, porque en realidad si ella comienza a extravasar, si está al principio, pues va a tener abortos, si está como por el medio, pues va a tener partos prematuros, y si está al final, sinceramente, y la complicación es mayor. No es fácil, pero hay que hacerlo. Adelante, doctor. Doctora, una consulta. Digamos, tenemos una pacientita que tuvo su parto, tiene dengue, no tiene signos de alarma. El neonato, ¿cuánto tiempo lo tenemos que tener ingresado? ¿Cuánto tiempo lo tenemos que vigilar si a pesar no tiene ningún signo o síntoma, ¿verdad? Por lo mismo el riesgo de transmisión vertical, ¿verdad? Sí, esa pregunta es muy interesante. A mí me encantaría que el doctor Clever, que él es pediatra, es infectólogo, le dé la respuesta. No hay una determinación muy clara de cuánto tiempo el recién nacido tiene que se quedar ingresado en hospital, que es distinto para chikungunya. En casos de chikungunya, que la mamá tiene chikungunya en el momento del parto, el niño tiene que se quedar por pelo menos 5 días. Y si toma una muestra de PCR en el niño, si es negativo, se puede salir para casa. Lo ideal sería hacer una observación por 7 días. Como en dengue, la posibilidad de transmisión es pequeña, distinto de chikungunya, no hay una recomendación de quedar con este enfermo, con este niño, por 7 días en observación. Todavía, si este niño desarrolla fiebre, tiene que ingresar muy rápidamente, por ejemplo, si está en su habitación. Creo que una observación más larga que habitual por un recién nacido debe ser recomendada. Como una observación, como que 5 días sería un tiempo suficiente para observar la presencia de fiebre. Y además, si fue liberado para casa, debe ser siempre la recomendación de monitorar la fiebre en el recién nacido. Sería eso. La recomendación para quedar internado es más para chikungunya que para dengue. Gracias. Otra pregunta de ustedes. Sí. Gracias. Muy interesante la pregunta del tiempo de hospitalización de pacientes recién nacidos con madre con dengue. Va a depender también del estado de la madre en el momento de que nace el bebé para ver qué tanto riesgo tuvo el bebé de transmisión. Y sí, definitivamente si se contagia, pues como decía el doctor, no va a evidenciar fiebre los primeros días. Entonces es importante. Y también yo quería comentar en el caso de la paciente embarazada, cuando se tiene opción de hacer las pruebas de diagnóstico y resulta un antígeno NS1 positivo, y esa manera de pregunta también, porque el antígeno NS1 iba en relación a que es compartido tanto por dengue como por Zika, y no sé qué tan altos estamos de circulación de Zika y que tenemos que cuidar el diagnóstico de la embarazada por las complicaciones congénitas de Zika. Entonces quisiera que nos ampliaran un poco al respecto. Sí, el antígeno NS1 es sumamente específico para dengue. Las pruebas
las pruebas disponibles de ELISA para detección de NS1 no hacen cruzamiento con la NS1 de Zika. Entonces, es bastante seguro que si la prueba dio positiva, la NS1 se trate de dengue y no de Zika. De hecho, en Zika hay unas dificultades técnicas que han impedido que la prueba de NS1 se haya masificado como sí lo ha hecho la prueba de dengue, porque la producción de NS1 en la infección por Zika es bastante limitada, de muy corto tiempo, mucho más corto que la de dengue, y eso hace que no sea muy viable la utilización de la detección de NS1 para Zika durante la infección de Zika. Entonces, con muy alta probabilidad, una NS1 positiva para dengue es NS1 para dengue y no para Zika. No así las pruebas serológicas de detección de IgM, donde sí se produce un cruzamiento muy importante entre Zika y dengue, y no podemos tener la certeza con una detección de IgM o de IgG que estemos enfrente a un caso de Zika o de dengue por el intenso cruzamiento entre los dos virus. Sí, solo también en referencia y a la consulta de la doctora, me presento, yo soy la encargada de la vigilancia de arbovirosis por parte de epidemiología del ministerio, y en cuanto a la detección del virus Zika en el país, no se tiene ahorita detección de circulación del el virus de las muestras recibidas en el Laboratorio Nacional. Se tiene la posibilidad de detección por PCR y de IgM, y ahorita no se ha tenido ningún caso confirmado por PCR. Entonces, hasta el momento, pues, estamos en eso. Muchas gracias, Fernanda. ¿Alguna otra cuestión, preguntas de ustedes? Tal vez completar. Sí, En doctora, realidad, adelante. siempre hay que estar alerta, porque en cualquier momento puede llegar el Zika, pero cuando ustedes vean algo que parece dengue, pero que inicia con un plurito, ahí ya estamos al frente de Zika. O cuando vean una enfermedad que tiene mucha fiebre y más bien esa afectación de articulaciones, con dolor a la palpación, pues podríamos estar al frente de chikungunya. Y tal vez el doctor Clever pueda decir cuándo podríamos estar al frente también de otra amenaza que tenemos, que es el virus de Oropuchi. Gabriel, adelante. No. Clever. Gracias. Solo si me permiten un comentario, quisiera referirme muy brevemente al asunto de las pruebas rápidas. Las tecnologías disponibles para dengue y para arbovirus, y particularmente para dengue, son tecnologías que no ofrecen ni la sensibilidad ni la especificidad de otras pruebas, como la PCR, por ejemplo, o como la NS1. Entonces, el uso de pruebas rápidas realmente está muy limitado a ciertos aspectos específicos de la vigilancia, como la detección o el uso en áreas remotas donde no hay servicios médicos o servicios de laboratorio cercanos disponibles, en estudios de cero prevalencia, pero realmente no se recomienda su uso, al menos hasta el momento, y hasta que no aparezcan tecnologías con mejores parámetros de desempeño. No se recomienda su uso rutinario si existen otras mejores alternativas. Donde sí vemos con las pruebas rápidas problemas de falsos positivos para Zika, para chikungunya, para dengue, donde observamos muchas incoherencias en la confirmación diagnóstica con el uso de estas pruebas. Entonces, por lo tanto, su uso no es recomendado, y menos en el contexto de la paciente embarazada, por las implicaciones obvias que esto tiene. Cambio. Gracias, Gabriel. Adelante, Pablo. Gracias. Doctora, nos están preguntando cuál es la recomendación o cuál es la experiencia que hay con el uso de ácido tranexámico. Por lo menos la evidencia que existe es que no va a ofrecer ningún beneficio de evitar o prevenir el sangrado en el paciente con dengue. Por supuesto, si ya yo tengo un paciente en la unidad de terapia intensiva con un shock refractario, con falla multiorgánica, con coagulación intravascular diseminada, ahí en realidad el manejo es del intensivista, y entre las opciones que ellos utilizan ese medicamento.
Pero que yo lo utilice en un paciente para evitar el sangradito que tiene, que de por sí es un signo de alarma, eso no tiene ningún sustento basado en medicina de evidencia de que pueda evitar un sangrado mayor en el paciente con dengue. Gracias. Nos preguntan si tenemos algún comentario sobre la eficacia del tratamiento tocolítico para retrasar en la fase de evolución del dengue, o si se refiere a la resolución del parto por vía alta o vía baja. Bueno, en realidad falta mucho por escribir, porque realmente eso no está escrito y ahí es donde van a escribir. Ustedes tienen aquí una colega que es la doctora Xiomara Cifuentes, que ella inclusive estuvo en la guía, y ella tiene una cantidad de pacientes en los cuales ella ha evaluado en qué momento, un criterio muy de obstetra, ella usa tocolíticos con el objetivo de evitar que ese paciente que está extravasando, que ya inició signos de alarma, tenga su parto en ese momento. Inclusive yo ya la invité a que publique esa experiencia, porque si ustedes revisan la literatura, eso no lo publican. Lo que dice la literatura es que la paciente embarazada no debería tener su parto si está en la fase donde comienza a extravasar. Y ahí pues los ginecólogos tienen un gran camino y tienen que publicar la experiencia que tienen. Ella ha tenido buenas experiencias, ha manejado bastantes ahí en Coatepeque, y ella no ha tenido ninguna fallecida. Porque sí les puedo advertir que si la paciente embarazada comienza a extravasar, es como automático, inicia la labor de parto, y ahí puede ser cesárea, puede ser parto vaginal, porque ya ahí depende y ahí la complicación es muy grande en la posibilidad de sangrado. Y no hay nada para evitar que eso pase. ¿Hay alguna experiencia con el tema de hemoperfusión en los pacientes con dengue? Bueno, miren, eso es ya manejo de terapia intensiva. El fuerte de nosotros es manejar el paciente desde que lo vemos, desde que inicia con signos de alarma, acompañamiento en una forma simple, si extravasa, ponerle su tratamiento. Ya cuando el paciente progresa al choque refractario, ya por el paciente entrar a terapia intensiva, ahí hay muchísimas alternativas, y los intensivistas deberían de publicar la experiencia pero en realidad ya eso se escapa de nuestro rango. Nosotros incluso el análisis rate era dirigido a esa parte en la cual podemos intervenir en el paciente. Ya eso sería ya una decisión en terapia intensiva. ¿Alguna recomendación sobre el uso de vitamina K? También el uso de la vitamina K para prevenir que en dengue tampoco tendría como sentido. En realidad, este manejo que hemos hablado hoy, donde el paciente se salva, no existe ninguna intervención para evitar o que sangre o que extravase. Ya en la UTI, ahí cuando ya se detecta que hay un problema hepático o ya hay un criterio muy específico en un paciente que está en terapia intensiva, pues ahí ya el manejo es diferente. Pero como que yo les diga, póngale vitamina K para que no sangre, eso sería basada en la medicina de la imprudencia, porque no es algo que haya evidencia científica para recomendarlo. En la presentación del manejo clínico de la paciente embarazada también se mencionó el aumento de las transaminasas, y nos preguntaron un par de veces qué hacer cuando ya se elevaron las transaminasas, qué esperar y cómo monitorear la evolución. Bueno, en cualquier paciente con dengue las transaminasas aumentan. Ya cuando está para arriba de 1000, pues uno se asusta, pero hay que ver el escenario. Está la paciente extravasando, tiene falla multiorgánica, eleva las transaminasas, altera la función hepática, eso está evolucionando a una hepatitis fulminante, es otra historia. Ahora, si yo estoy manejando un paciente con dengue, embarazada o no embarazada, y las transaminasas van para arriba, ahí inmediatamente pues habría que internarla para ver si es que va o si está evolucionando como una falla hepática, o
sentido común. Si las transaminasas se aumentan en un paciente, ahí no podría seguir indicándole paracetamol vía oral porque eso se metaboliza ahí. Entonces, yo lo que le diría es que depende del escenario, aumentan, pero ya cuando suben y el médico considera que ya eso no le parece adecuado, debe ser hospitalizada porque una causa de dengue grave es la afectación hepática, pero que lleva a una insuficiencia hepática, que también tiene otros criterios más, ¿verdad? Entonces no la podemos ver aislada porque ustedes aquí pues deben de tener leptospira, y la leptospira es una enfermedad que da ictericia, que las transaminasas suben, entonces hay que analizar todo eso. Ahora, una pregunta relacionada con el manejo de líquidos, doctora. Nos están cuestionando si el cálculo de soluciones se hace con el peso real o el peso antes del embarazo de la paciente. Esa es una pregunta muy interesante. Los obstetras lo están haciendo con el peso ideal, porque de todas maneras la paciente está hipervolémica. Y una última pregunta con la que vamos a cerrar. En repetidas ocasiones usted mencionó que se hace sugerencia de proveer soluciones o líquidos vía oral. ¿Cuánto es la cantidad que se debería recomendar o calcular para los pacientes? Bueno, ahí vamos a ver, si es un adulto, generalmente son 3 litros al día. Si es un niño, es una hidratación oral abundante, que los pediatras eso pues lo saben, eso sí hay que apuntarle en un papel cuánto con la fórmula de Holiday, están acostumbrados a escribirlo, a programarlo, a decirle, no sé si quieren que el doctor Clever les diga, pero realmente eso es algo que todos saben cuál es. Es hidratación oral abundante. Y ahí está incluido las sales de hidratación oral, ahí están incluidos los refrescos naturales, porque la verdad que a un paciente con dengue le cuesta mucho tomar sales de hidratación oral, porque no tiene tanta sed, pero sí puede tomar algunos jugos como coco, como algunos jugos naturales que ustedes tienen aquí en abundancia.